Mi nombre es Luis Eduardo Guzmán Monterroso, con carnet 2021-202 de la sección B. Y en este momento tengo un invitado que ahorita en este momento se va a presentar. Buenos días, mi nombre es Lidia Maribel Monterroso Carrera. Soy invitada del alumno Luis Eduardo Guzmán Monterroso y es aprendiendo sobre motores eléctricos. Bueno, me gustaría saber, Luis, la historia sobre los motores eléctricos. Bueno, ya que nosotros sabemos que los motores eléctricos es un dispositivo que convierte la energía eléctrica en energía mecánica, de rotación por medio de la acción de los campos magnéticos generados en sus bobinas. Son máquinas eléctricas rotatorias compuestas por un estator y un rotor. También sabemos que algunos de los motores eléctricos son reversibles, ya que pueden convertir energía mecánica en energía eléctrica, funcionando como generadores o dínamos. Ya sabiendo esto, en la historia, probablemente el primer motor eléctrico fue un motor electrostático simple, construido por el benedictino escocés Andrew Gordon en 1740. Werner von Siemens patentó en 1866 la dínamo. Con ello no solo contribuyó al inicio de los motores eléctricos, sino también introdujo el concepto de la ingeniería eléctrica, creando planes de formación profesional para los técnicos de su empresa. En la construcción de las primeras máquinas eléctricas fue lograda en parte sobre las bases de las experiencias prácticas. A mediados de los desarrollos de la década de 1880, gracias al avance en el electromagnetismo con contribuciones como las desarrolladas por Nikola Tesla, Michael Faraday o el éxito de Werner von Siemens. La ingeniería eléctrica se introdujo como disciplina en las universidades en 1886. El ingeniero español Isaac Peral desarrollaría el primer sumergible, el submarino Peral, empleando los motores eléctricos. La fascinación por la electricidad aumentó la invención de la dínamo. Antonio Piscinotti inventó el inducido en forma de anillos en una máquina que transformaba el movimiento mecánico en corriente eléctrica continua con una pulsación, y dijo que su máquina podría funcionar de forma inversa. Esta es la idea del motor eléctrico de corriente continua. ¿Me podría explicar, Luis, cómo es que funciona un motor eléctrico? En el funcionamiento de un motor eléctrico existen diferentes tipos de motores eléctricos con distintos alcances y fines, que operan en máquinas de todo tipo, desde vehículos así individuales particulares y ya máquinas industriales, hasta los pequeños artefactos o electrodomésticos que tenemos nosotros en nuestro hogar. Pero si nos centramos en sí en el motor, podemos decir que siempre funciona de la misma forma en todas sus usos, ¿verdad? Es decir, que en parte de los principios de la inducción electromagnética que nos indica que cuando un inductor se encuentra en interacción con las líneas de flujo magnético y entre ellos existe un movimiento en el conductor, se induce un voltaje que a su vez está en un circuito cerrado generando la circulación de una corriente eléctrica, y por consecuencia la inducción de un campo magnético se interactuará con el existente provocando un par y movimiento del mismo. Todo esto permite que el rotor y parte giratoria se mueva, produciendo el ciclo de funcionamiento. También quisiera saber cuáles son las partes de un motor eléctrico. En las partes de un motor eléctrico, lógicamente, este tiene espiras, que cuanta más espiras y más imanes tenga nuestro motor, mayor será su fuerza.
ya que se sumarían todas las fuerzas de todas las espiras e imanes. Si colocamos las espiras sobre un eje, las espiras harán que gire el eje. Esta parte móvil del eje con las espiras es lo que nosotros le llamamos el rotor. Estas espiras se llaman bobinado del motor. Tienen un principio, es la primera espira y al final la última espira. En definitiva, es un solo cable que lo enrollamos en muchas espiras. Por el principio de este embobinado será por donde entre la corriente eléctrica y saldrá por el final. Si ahora colocamos varios imanes fijos alrededor de este rotor, tendríamos una parte fija que se llamará estator. Todo este bloque rotor y el estator irán colocados sobre una base que pueda girar para que nuestro motor tenga el movimiento de giratorio. Y este bloque es lo que donde nosotros vamos a colocar todo esto, lo que nosotros le vamos a llamar carcasa del motor. Además, todos los motores eléctricos tienen escobillas por donde entra y sale la corriente alrededor del embobinado. Y además, los motores de corriente continua tienen delgas. Ya no son, sí, son donde hacen contacto las escobillas. ¿Y me podría decir sobre las características de los motores eléctricos? Algunas de las características son: a igual potencia, su tamaño y peso son más reducidos que un motor de combustión interna equivalente. Se pueden construir de cualquier tamaño y forma siempre que el voltaje lo permita. Tiene un par de giro elevado y, según el tipo de motor, prácticamente constante. Su rendimiento es muy elevado, típicamente en torno al 75% aumenta a medida que se incrementa la potencia de la máquina. Este tipo de motor no emite contaminantes, aunque en la generación de energía eléctrica de la mayoría de las redes de suministro sí se emiten contaminantes del motor. En general no necesita de refrigeración ni ventilación externa. Este tiene su autoventilación y, por último, no necesita cajas de cambios de más de una velocidad. ¿Y qué tipos de motores existen? En los tipos de motores nos vamos Eléctricos. a centrar en los motores de corriente alterna AC y corriente directa DC. En los motores de AC podemos incluir los sincrónico y por inducción, que son asincrónicos. Y en los motores de corriente directa DC hay dos tipos también, que son los de escobillas, que también se pueden llamar cepillados, y el otro tipo sin escobillas. Y estos serían una información que tengo que dar por los motores eléctricos. Gracias, Luis, por la información. La verdad que es un tema muy extenso y muy bonito porque a la vez es lo que nosotros estamos usando hoy en día, ya sea en los vehículos, en casa, en todas partes. Gracias, Luis. Fue un gusto haber compartido esta presentación. Esta ha sido mi tarea 1, que se trataba sobre un podcast sobre los motores eléctricos. Muchas gracias.